El penal del Topo Chico fue una prisión estatal inaugurada en 1943, se convirtió en uno de los centros penitenciarios más emblemáticos y violentos del país. Tras 76 años de operaciones, cerró sus puertas el 1 de octubre de 2019 para ser transformada en un parque y centro cultural. Durante su funcionamiento tuvo varios motines, aunque los más graves y documentados fueron en los últimos años antes de su cierre. Como el motín de 11 de febrero de 2016, donde hubo un enfrentamiento entre grupos rivales dentro del penal. Fallecieron 49 internos y fue uno de los hechos más brutales en cárceles mexicanas. También el 10 de octubre de 2017 hubieron disturbios por conflictos entre internos, donde fallecieron 16 reos y hubo varios heridos. Hola X3, qué contento estoy de verlos de nuevo por aquí. Y después de darles el contexto, ya podemos ir directo al grano. Hoy les traigo anécdotas aterradoras del penal del Topo Chico. Tuve un conocido ahí que estuvo durante uno de los motines que se realizaron. Él me contó que el día que pasó eso, tenía poco de haber entrado. Es un señor de avanzada edad, en ese entonces tenía 50 años. Me comentó que ese día, las personas que iniciaron el motín querían entrar a donde él estaba junto con otros que iban llegando, y les querían prender fuego. Llevaban bidones de gasolina y sábanas para incendiar esa celda con ellos adentro. Solo que dice que el celador no les quiso dar las llaves para que entraran, y no pudieron pasar. Gracias a eso se salvó, pero al estar en llamas donde estaban esas celdas, los tuvo que sacar el celador. Una vez afuera, dice que vio cómo agarraban a machetazos a gente y los picaban aunque ya estaban sin signos vitales. Al salir, dice que lo intentaron jalonear para llevárselo, y él no podía ver debido al gas que habían aventado los policías y al humo del fuego. Dice que se cubrió los ojos y escuchó como la voz de un joven le dijo: "Tranquilo, May, así se les dice a la gente mayor acá en Nuevo León, véngase conmigo y no le va a pasar nada". Total, dice que esa persona lo llevó y les dijo a los demás que al señor no lo tocaran. Se lo llevó y lo escondió en un rincón de una celda donde no había fuego. Me comentó que de no haber sido por esas personas, hubiera fallecido. Lo curioso es que al joven que lo sacó de ahí nunca supo quién era, ni siquiera lo reconoció por la voz. Y al final, dice que el haber salido de ese motín fue porque Dios lo protegió en todo momento, siendo que él era inocente y aún así pagó con 5 años de cárcel por un delito que no cometió. Una vez, una persona que estuvo ahí unos años nos contó cómo era estar en el penal y cómo se movía tanto dinero ahí mismo. Llegó a contar que prácticamente los Zetas ahí dominaban, y que cuando entraba algún rival de otro cartel, por ejemplo, los del Golfo, los torturaban a diario y les hacían la vida imposible. Lo peor le pasaba a los violines, ya que cuando sabían que un preso venía por eso, no lo abusaban entre varios, sino que lo hacía un hombre en especial. Y ese hombre tenía sida, lo cual no se lo decían, y después dejaban que esos mismos tuvieran relaciones con su pareja que los visitaba con la famosa visita conyugal. Nos lo dijo con las palabras de: el sida se esparcía bien enfermo ahí. Y los que no eran de ningún cartel o grupo, sino que simplemente entraste por robo o otra cosa, te hacían pagar multa por mes para que nadie te hiciera nada. Les voy a contar algo que pasó hace algunos años. Un familiar muy cercano estuvo encerrado ahí por un delito que no cometió. Después de 6 años, se logró comprobar su inocencia, pero bastó con estar tan solo 3 meses ahí para saber que era el lugar del diablo. La primera vez que pisé ese lugar, al ir entrando se sentía una gran pesadez. Caminaba al lugar para que me checaran que no llevara alguna cosa indebida. La cara de las personas ahí daba miedo. Recuerdo que la energía era muy pesada. Nunca en la vida, a mis 33 años, he vuelto a sentir tanta mala vibra. Es algo que nunca olvidaré. Los tenían en un lugar muy pequeño. El lugar era gobernado, no recuerdo muy bien por cuál cartel, pero mi familiar no era de ninguno y lo extorsionaron para que dijera a cuál pertenecía. Y él se aferró a decir que no pertenecía a ninguno, ya que esa era la verdad. Esto le llevó a perder un oído, a ser colgado y ser molido a golpes. Era un lugar donde había mucha gente mala, pero también había gente buena. Piden dinero para no golpear a tu familiar, es un terror completo. No había autoridad real dentro de esa cárcel, los mismos malos eran la autoridad dentro de ese lugar. Hay muchas cosas horribles que sucedieron ahí, cosas que no piensas que un ser humano pueda hacerle a otro. Miré un documental de una presa que era muy conocida en el penal, la pelirroja, la cual sacaron del penal y la colgaron en un puente de Monterrey.
Y el trasfondo de la historia de la pelirroja está muy turbio. Cómo pasó de ser una hija en una familia acomodada de Monterrey a jefa de una célula criminal que se dedicaba a raptar a personas. También cómo la abusaron entre varios hombres dentro del penal, y cómo la prostituían. La quemaron, la picaban con agujas de personas que vivían con SIDA, hasta que una celadora le ayudó a escapar. Y esa misma celadora apareció sin extremidades 4 semanas después. Yo leí de una chava inocente que metieron al penal. Que el patrón, quien movía el pandero en el del Topo, la mandó a llamar, y que ella no quería, ya que era una muchacha de bien, solo que estuvo en el momento menos indicado. Pues que se negaba a ir a ver al señor ese, y él de coraje la abusó, y de pasada la aventó a la celda con los que tenían SIDA, etc. Y la muchacha, pues ahí le echaron a perder la vida. Y que ya cuando le iban a avisar que iba a salir porque quedó demostrada su inocencia, la muchachita se colgó. Eso lo contó una celadora. Yo soy una de los familiares que le quitaron la vida en el último motín, y que no seré la única familiar que está contando su historia. Que ellas, como yo, vivimos muchas cosas en visitas o esa última vez. Esa última vez fue toda una pesadilla. Recuerdo que las noticias me despertaron dando la noticia sobre el motín. Me fui rápidamente al penal a saber de mi familiar. Llegando allá, me encontré con algo feo. Mucha gente queriendo tirar la puerta, niños, señoras de la tercera edad angustiadas. Eso me partía el corazón. Bueno, logré entrar con varios familiares. Unos sí vieron a sus familiares, y muchos, pues lamentablemente ya no. Como yo, llegué a la barandilla a preguntarle a los presos por mi familiar. Como varios me conocían, nadie me quería decir nada, solo me formaron en una fila muy grande. Pero todos se me quedaban viendo. En eso, yo estaba formada con mucha gente que quiero pensar que esa fila fueron de los familiares fallecidos. Pasa un preso con un custodio, el chavo muy golpeado, lleno de líquido rojo, y me ve de lejos y me grita por mi nombre. Volteo y me dice, ¿si venía por tal persona? Le contesto que sí, y me dice, ya te lo mataron. Y el custodio lo jaló y se lo llevó más rápido. Yo me comencé a sentir muy mal, todo se me nubló, y la gente se me comenzó a acercar a preguntarme qué me dijo. Vuelve a pasar el muchacho y me dice, fue tal y tal persona, demándalos. No entiendo por qué me dijo demándalos, pero en fin. Salí de la fila como pude, y afuera era todo una película. Muchos reporteros de muchas partes, gente desmayada, gente en crisis, fue toda una pesadilla. Y sobre los nombres de las 2 personas que le quitaron la vida a mi familiar, saliendo de ahí se me olvidaron. Hasta la fecha no puedo recordar los nombres. Y tantas cosas que pasé ahí, como en quedarme a dormir en ese penal. Bueno, no sé si sea cierta o no, pero esta historia se la escuché a una prima, y solo la contó una vez por lo fuerte que está. Resulta que una vez mi prima comenzó a platicar sobre algo que le había comentado una amiga, recién estaba eso de que habían cerrado el penal. Era la historia de una chava que trabajaba como contadora o algo así. Supuestamente, la chava le había resultado muy atractiva a un güey que era narco de los pesados, y por azares del destino, este güey va al penal. Total, este señor no se quería quedar con las ganas y mueve cielo, tierra y mar para que esta chica vaya a dar precisamente a este penal. La chava fue acusada de lavado y la llevan directo al penal, así como si nada. La familia de ella empieza a movilizarse porque así de rápido y sin juicio fue a parar ahí. Bueno, los guardias la llevan a la celda donde la estaba esperando fulanito, y trata de forzarla. A lo que al parecer ella se defiende, y a él no le pareció, y como castigo la mandó al área de las personas que padecían SIDA, para que hicieran lo que quisieran con ella. Solo sé que la chava se quitó la vida ahí mismo en el penal. No sé de dónde sacó la historia la amiga de mi prima, pero sí me quedé en shock cuando la escuché. A mi excuñado lo mandaron ahí después de un brote psicótico que tuvo por haber dejado de golpe su medicación psiquiátrica, y como parecía vagabundo, creyeron que nadie lo buscaría. La familia de mi ex estuvieron como 1 mes y medio buscándolo, hasta que un custodio que trasladaba reos para una audiencia lo reconoció por tener heterocromía, y mediante amparos y expedientes médicos lo pudieron sacar. Pero en ratos de recaída, cuenta que había gusanos, sangre y que olía a muerte. No me puedo siquiera imaginar lo que tuvo que vivir en ese lugar y lo que presenció ahí. La casa de mi abuela está cerca del ahora nombrado ex penal, ahora nombrado Parque Libertad. Muy irónico, ¿no? A lo que voy es que las veces que yo pasaba por ahí, solía ver a los reos desde los edificios diciendo o gritando cosas.
Hubo una ocasión, en una reunión familiar en casa de mi abuela, donde empezó a haber una riña y empezaron a escucharse explosiones muy fuertes. Y es que estaban lanzando granadas, y de ahí se escuchaban disparos. Obviamente nos resguardamos adentro de la casa, y después pasaron en las noticias que hubo un conflicto dentro del mismo penal. Les contaré algo que se me hizo curioso. Jaime Rodríguez el Bronco, exgobernador de Nuevo León, no recuerdo si mandó hacer o renovar ciertas cosas en el penal de Apodaca. Tamaño de celdas y cosas así. Y resulta que tiempo después pasó lo de su juicio y se halló culpable de varios delitos. Por acá se rumoró que él ya sabía que lo iban a detener, por eso mandó renovar todo, y que todo fue un trato con la autoridad para quedar bien en cuestión de trabajo. Y por parte del Bronco, irse libre a sus propiedades con el justificante de su salud. Había un túnel entre la cárcel de los hombres y las mujeres, y por ahí pasaban a las mujeres para prostituirlas. Y quien no quería, la metían con las personas con SIDA a que les hagan lo que quisieran. Leí por ahí que una chica le quitó la vida a su hijo, y ahí en la cárcel se dividen por crímenes. A ella la dejaron en lo más cruel y bajo, le hacían de todo. De hecho, hasta la llevaron al cuarto donde están todos los enfermos de SIDA y esas enfermedades contagiosas, y todo para que la abusaran. Yo fui visitante durante 8 años en ese lugar. Iba a ver al que en ese tiempo era mi marido. En verdad sucedían muchas cosas horribles. Él estuvo al borde de la muerte varias ocasiones, pero yo siempre lo dije. Él tenía un ángel muy grande que lo cuidaba. Él estuvo los 8 años inocentemente preso. Después de ese tiempo, no se comprobó su culpabilidad y salió absuelto. Dentro de ese lugar no respetaban nada. Ahí todos eran iguales. Si a los que vivían dentro de las celdas, donde ellos vivían les querían hacer algo o debían algo, agarraban parejo sin pensar que había gente que no tenía nada que ver. Ese día del motín falleció un conocido, y lo primero que hice fue preguntarle por él. Y él me dijo que por más que lo buscó entre todos los cuerpos, nunca lo vio. Ya después nos enteramos que él había fallecido, pero en el área de enfermería. Sinceramente, ahí era un lugar donde se cometían muchas torturas y cosas de lo peor. La mayoría de las cosas que cuenta la gente es real, aunque parezca todo de terror e increíble. Todo es la realidad de ese lugar. Un día también, en plena visita, le quitaron la vida a una chica. Supuestamente había sido su propio esposo. Pero en fin, tantas cosas horribles y tantas vidas perdidas en ese lugar, y de la peor manera. Yo soy de Monterrey, y varios conocidos estuvieron ahí. Dentro había fosas donde grupos del crimen enterraban a sus víctimas. Aparte de que en un espacio que era donde estaban los enfermos mentales, no tenían espacio y vivían prácticamente de cucharita entre todos. Comida podrida, y muchos no alcanzaban a comer. El director del centro penitenciario estaba de acuerdo con criminales para otorgar beneficios. Toda la autoridad de ahí sabía de las mafias. En el área de hombres, ocultaban mujeres en carros de limpieza o con el mismo personal de la cárcel para que las llevara a las celdas a prostituir, a las mismas mujeres que estaban privadas de la libertad. Hace tiempo pasó un incendio, y un amigo de un tío trabajaba en el lugar. Dice que ese día no trabajó, pero cuando le tocó ir, varias personas se metieron a unos tambos grandes con agua para intentar salvarse. Pero eso se convirtió en un caldo de humanitos. Y pues eso, cuando intentaron sacar a la gente, estaban tan bien cocidos que se caía la carne de los huesos sin esfuerzo. Tuve un familiar 10 años en el penal del Topo, en área de mujeres, del 2008 al 2018. Y me platicaba que sonaba una alarma y sabían que tenían que ponerse tenis porque iba a haber problemas donde tenían que ser ágiles. Que en su celda secuestraban a reclusas y ahí mismo las escondían amarradas abajo de sus camas para pedir dinero y ser liberadas. Siempre por órdenes de la administración. Que las peores abusividades eran cuando llegaban militares que las golpeaban y abusaban, y las dejaban sin ropa a todas en los patios. Yo tenía un familiar que estaba encerrado ahí, y una vez fui a visitarlo con mi prima, su esposa. Y tenía como 15 años, y no nos dejaban entrar en pantalón. Nos hacían rentar una falda afuera y teníamos que usar huaraches. Y si entrabas en tenis, te quitaban las cintas. Al momento de entrar, te manoseaban las guardias. Y yo recuerdo que tenían un altar grande de la Santa Muerte, y me dio un miedo y un escalofrío. También recuerdo que el teatro me dio miedo, se sentía muy raro. Y ni se diga, todo el penal se sentía una vibra muy fea.
Fue mi primera y última vez en ir. También extorsionaban los mismos del penal a la familia de él, que le dieran tanta cantidad para que saliera. Y después de conseguir el dinero, le decían que se portó mal y por X cosa, y volvían a pedir dinero para que ya saliera. Y volvían a salir con otra cosa, y así, hasta que un día salió, pero porque le habían quitado la vida. Un tiempo me tocó ser mi pasantía en el hospital universitario, como enfermero en el área de urgencias shock trauma. El hospital tiene como un tipo convenio con el penal, ya que ahí se atienden los reos con custodios. Una noche recuerdo que estaba muy tranquila la guardia, y sonó una alarma que es la que avisa cuando hay un paciente grave. Entonces uno, como personal de salud, va a revisar en qué puede aportar y atender. El caso, para no hacerlo tan largo, es que en la misma noche llegaron cientos de reos. Quemados, navajeados, perforados, golpeados y hasta sin vida. Fueron tantos pacientes que tuvimos que desalojar la sala de espera para colocar a los pacientes y atenderlos en donde fuera y como se pudiera. Esa noche recuerdo que cualquier persona que tuviera conocimiento en medicina los pusieron a suturar, limpiar sangre, tapar heridas, canalizar, realizar intubaciones, toracocentesis, etc. Parecía de película. Entre los reos, en los que estaba yo, les pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Y varios me respondieron que era porque en ese penal había 2 carteles, y el nuevo director que iba a entrar era de un cartel en especial de ellos 2, y por eso se hizo el motín. Recuerdo que terminé mi guardia a las 10 de la mañana del día siguiente, y seguían llegando pacientes. Después de una semana completa, seguían llegando pacientes. Fue una adrenalina increíble, ya que nadie estaba preparado para eso, y menos con personas muy peligrosas, que lo único que querían era escapar. Dicen que cuando no pagaban cuota, te metían en bolsas negras y te golpeaban. También no te dejaban dormir, te hacían que te quedaras parado toda la noche. En el motín, dicen que 4 reos abrieron a otro reo, y uno le sacó el corazón vivo. A los violines les inyectaban sangre de infectados. Cuando se desató el motín, iban por un comandante, y él y sus guardias se subieron al techo, y a todos los que se querían subir los picaban con puntas. Yo leí, después del último motín, un relato anónimo de un policía que laboraba de interno en el penal. Que entró una chava acusada de un delito, no recuerdo cuál, y que el que controlaba le dijo a la chava nueva, ¿qué onda?, y que no le quiso contestar. Y luego le ordenó que se la mandara a su celda. El policía, con lástima, le explicó que hiciera todo lo que le pidieran porque si no, iba a acabar peor, se lo explicó de la mejor manera porque la veía que temía. Y dicen que abusó muchas veces de ella. La chava creo que se intentó defender, y se molestó el que controlaba, y la mandó a encerrar al área donde están enfermos de VIH. Abusaron de ella, la contagiaron, y a los cuantos días resultó que era inocente y salió. Pero pues ya le habían hecho mucho daño. Y no recuerdo si la chava se quitó la vida por trauma o algo así. Mi padrino trabajaba en el penal y me contó que los chicos que apoyaban en actividades recreativas eran muy tranquilos y afortunadamente los dejaron esconderse en un tipo teatro en lo que fue el motín, pero que cuando salieron a ver lo demás parecía película de terror, rojo por todos lados. También que una vez le quitaron el minisplit de su oficina porque estaba adentro del penal, pero hizo que se lo regresaran. En esa cárcel había muchos miembros del crimen organizado. Solo que había un grupo que era como el que tenía más autoridad en la prisión y cuando metían a alguien que era enemigo del otro cartel, los vestían con ropa de mujer mientras limpiaban y los vídeos los subían a internet. A un tío mío lo encerraron en vez de darle otro tipo de apoyo, él tenía esquizofrenia. Lamentablemente se contagió ahí mismo de tuberculosis y falleció. Un compilla cayó al penal por robo. Cuando salió me contó que, como no tenía dinero, no tenía celda. Dormía en los pasillos. Decía que los que pasaban por ahí siempre lo golpeaban. También que se hacía del baño en su ropa, ya que nadie le prestaba el baño. Y cuando una vez se lo prestaron para hacer del uno, dice que chorreó la taza del baño y se molestó el de la celda de ese baño y le metieron una tipo varilla por su miembro. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Yo sé que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok, donde subo fragmentos de mis vídeos, y también pueden escribirme para enviarme sus anécdotas. Y ya para concluir, un saludo a las siguientes personas.